Ahí estamos. Bien, vamos entonces a comenzar con lo que sería fuerza magnetomotriz y cómo se distribuye el campo magnético en un devanado en una máquina. Vemos acá una máquina donde tiene una bobina en el estator, como lo pueden ver acá, una bobina en el estator, en la cual está circulando una corriente, ¿sí? La corriente que está circulando genera un campo alrededor de ese hilo conductor, para un lado o para otro, está generando un campo. Bien, ese campo, fíjense que todas las líneas de fuerza se están concentrando donde está esta flecha negra. Eso sería el eje magnético de nuestra máquina. Si yo lo veo acá, lo puedo ver mucho mejor. Esta sería la distribución del campo generado en este polo norte y que entran a este polo sur, como las líneas se establecen a través del material, ¿sí? Entonces, siempre estamos trabajando no en el aire, sino se están estableciendo a través del material. Bien, si yo considero una bobina que tiene 180 grados magnéticos, lo cual indica que la máquina tiene dos polos. Recuerden que cuando trabajábamos, cuando nosotros determinamos qué es un polo tiene 360 grados. Este podría ser un polo norte y este un polo sur, o sea, la mitad del polo son 180 grados. La mitad del polo son 180 grados. Cuando hablamos del eje de la bobina, estamos hablando de esto. El eje de la bobina acá es este, y acá es este, que sería donde vamos a encontrar los valores máximos. Para poder determinar la inducción en cada punto del entrehierro, el entrehierro del espacio de aire entre estator y rotor, ¿sí? Nosotros debemos aplicar la ley de Ampère, que H diferencial de L es igual a el número de espiras por la corriente que está generando ese campo, H. Y el diferencial de L sería cada uno de los caminos. Yo voy a considerar, para hacer esto, una bobina de paso diametral. ¿Qué es una bobina de paso diametral? Bueno, es una bobina que, por ejemplo, entra con una corriente debajo de un polo y vuelve con la corriente debajo de otro polo, ¿sí? Exactamente, si es de dos polos la máquina, exactamente a 180 grados. Entonces yo tengo una máquina de dos polos, acá tengo la bobina R y esta sería la R', viene así, viene así y viene así. Este es un paso diametral. ¿Por qué? Porque está a un diámetro. Esto es el diámetro, está a un diámetro separada. Bien. Bueno, para utilizar esta ley, la ley de Ampère, vamos a recordar que consideramos infinita la permeabilidad del hierro. La permeabilidad del hierro la consideramos infinita. Si la permeabilidad del hierro es infinita, ¿cómo es la reluctancia del hierro? Cero. Tendiente a cero, exacto. Por lo tanto, vamos a ver que toda esta integración que hay que hacer, en realidad tenemos que despreciar el hierro y considerarlo en el aire. Bien, si yo tengo entonces una bobina, ahora lo que hago
sobre mi máquina para poder hacer un análisis de lo que es la fuerza magnetomotriz. Mi máquina, que la tengo con una bobina acá y una bobina acá, agarro y la corto acá y la represento así, la represento así en forma lineal. Acá está la bobinita y acá está la otra bobinita. Esto es lo que está haciendo este dibujo. Considerando entonces despreciable la reluctancia en el hierro. Entonces, toda la fuerza magnetomotriz aplicada a la bobina se requiere únicamente para establecer el campo en el entrehierro, o sea, en el aire. Entonces, ese camino de integración que estábamos viendo, ese H diferencial de L, camino de esa integración, H diferencial de L, lo voy a hacer exclusivamente sobre el espacio que existe en el entrehierro de la máquina. Bien, entonces, si yo hago esto, ¿sí? Depende cómo utilizo estos caminos, bueno, voy a tener este tipo de distribución de fuerza magnetomotriz. Entonces, esta sería la onda de inducción, esta sería la onda de fuerza magnetomotriz. Entonces, pudiendo hacer, ¿por qué tiene esta forma? Bueno, porque estoy teniendo acá una bobina y acá la otra bobina, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo un camino alrededor de esa bobina para hacer esa integración, H diferencial de L igual a N por I, ¿sí? En esa integración lo que encuentro es un salto de corriente, que está expresado acá. Es un salto de corriente. Entre esta bobina y esta bobina, la corriente es constante, tiene un valor. Cuando paso, fíjense que las líneas de fuerza van hacia arriba y en la otra parte van hacia abajo. ¿Por qué? Y porque estoy primero ante un polo norte y segundo ante un polo sur. Bueno, cuando paso por el conductor, me encuentro con un salto en la onda de fuerza magnetomotriz. O sea que estamos teniendo dos ondas que son cuadradas. Dos ondas que son cuadradas. Ustedes sabrán, o lo van a ver, que este tipo de ondas, así cuadradas, rectangulares, las puedo representar o las puedo descomponer en varias ondas, que son sinusoidales, pero de diferentes frecuencias. Y eso termina constituyendo los armónicos de la máquina. Entonces podemos ver acá abajo cómo esta gran sinusoide acá es el primer armónico, ¿sí? Esta otra sinusoide es el tercer armónico, esta otra chiquita es el quinto armónico, ¿sí? Entonces, estas ondas cuadradas, rectangulares, tienen una descomposición, o las puedo representar, por la sumatoria de varias ondas sinusoidales, pero de diferentes frecuencias. A esas componentes de diferentes frecuencias le voy a llamar armónicos. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tomo diferentes valores de integración, si yo tomo diferentes valores de integración o diferentes caminos, por ejemplo, uno chiquito acá o otro un poquito más grande, puedo tener resultados disímiles. Ahora, como yo sé que
si tengo una máquina con una bobina acá y una bobina acá, ¿sí? Esas dos bobinas, vamos a suponer R', cuando estamos hablando de dos bobinas, estamos hablando de esto, ¿no? Que viene por acá, vuelve por acá, acá, y regresa acá, ¿no? Por ejemplo, la corriente vendría así, así y así. Esto sería punto y esto sería cruz, para una máquina cualquiera. Bien. Esto es una máquina de dos polos. ¿Qué significa dos polos? Y que primero tendrá un polo norte y después tendrá un polo sur. Una máquina de dos polos. Una máquina de dos polos. ¿Quién genera los polos? Estos conductores acá. La corriente que están circulando por estos conductores me generan dos polos. Un polo norte y un polo sur. Bien. Hay una igualdad, es que si yo hago el camino de integración, por ejemplo, entre esta bobina y esta otra bobina, ¿sí? Si yo hago el camino de integración, yo encuentro que el campo H, que está dado en función de θ, porque esto es θ, ¿sí? Es igual a menos H, pero no en θ, sino en θ más pi. ¿Y eso es cierto? Absolutamente cierto. ¿Por qué? Y porque esto que está acá es pi. Es pi, es 180 grados. En cualquier punto equidistante, que tengan el mismo valor, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es 180 grados, que es lo mismo que pi. Entonces, el campo H es lo mismo que el campo menos H, pero en θ más pi. Bueno, si esto lo traigo a la integración de H diferencial de L, ¿sí? Donde justamente voy a considerar los dos caminitos donde hay aire, donde esas líneas de campo pasan por dos caminitos de aire, vamos a poner G1 y G2, que en realidad son los mismos, en definitiva obtengo esta fórmula, que H es N por I dividido 2G, donde G es el entrehierro de la máquina. Bien, y luego puedo encontrar que B es mu sub 0 por H. ¿Por qué? Porque lo estoy considerando en el aire, justamente por lo que habíamos hablado de la permeabilidad. Entonces de ahí puedo encontrar que B es mu sub 0 N por I sobre 2G. Entonces puedo encontrar la densidad de flujo dentro de esa máquina, o N por I sobre 2G. Entonces, acá hemos representado la distribución de inducción B en el entrehierro. Y es una función claramente es una función de la longitud justamente del entrehierro. Bien, habíamos dicho y hablamos de las dos polos, polo norte y polo sur, ¿sí? Bueno, la idea sería entonces hacer la integración de los dos caminos, en definitiva, y a lo que a mí me interesa que ustedes sepan, que la fuerza magnetomotriz en función del ángulo θ, la fuerza magnetomotriz en función del ángulo θ, es ni más ni menos que N por I sobre 2. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo haga el H diferencial de L igual a N por I, ¿sí? A través de un conductor, vamos a suponer que tengo una ranura, y haga esa integración o ese camino de integración, lo que siempre va a valer es N por I sobre 2. Bueno, veamos entonces cómo queda esa distribución. Vamos a ver cómo queda esa distribución si yo ahora la desarrollo en serie de Fourier. Entonces, como les decía, la
onda cuadrada, la onda cuadrada, esta onda así cuadrada, puede ser representada, esa onda de fuerza magnetomotriz, puede ser representada y es una función periódica que se descompone en serie de Fourier. ¿Cómo se descompone? Y se puede dibujar una fundamental. ¿Qué sería la fundamental? Y normalmente le llamamos a 1 y esta está pulsando a la frecuencia de la red. Y luego diferentes armónicos. Creo que de armónicos seguro han escuchado hablar. Por ejemplo, podemos dibujar el tercero, y acá podemos dibujar el quinto, el séptimo, el noveno. Entonces vemos cómo entonces esa fuerza magnetomotriz en función de tita es igual a F1 coseno de tita más F3 coseno de 3 tita. ¿Por qué? Bueno, porque la frecuencia de los armónicos son n veces la frecuencia del fundamental. Entonces, también afecta al argumento, fíjense cómo se va multiplicando por tita, 3 tita, acá serán n tita. Bien, si hago la integración entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de acuerdo a la distribución, ¿por qué menos pi sobre 2 y pi sobre 2? Bueno, porque yo tengo que son los máximos de esta naturaleza. Entonces, si quiero saber la fuerza magnetomotriz, esta está variando en función de tita, la fuerza magnetomotriz, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Esto sería la variación, acá. Bien, esto me queda 4 sobre pi, n por i sobre 2, 1 sobre h, que sería h, es el armónico, seno de n pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, si tengo que representar la sumatoria de todas las fuerzas magnetomotrices, encuentro que tiene una fundamental, que es 4 sobre pi, n por i sobre 2, y luego, fíjense, se multiplica por cada uno de los armónicos. Quedan divididas por los armónicos, cosa que las hace más chicas, y a su vez el argumento queda multiplicado por 3 veces, 5 veces, n veces el armónico que estemos tratando. Bueno, y acá tengo una fuerza magnetomotriz, expresada a través de o representada a través de una serie de Fourier. ¿Han escuchado hablar y conocen y han visto una serie de Fourier? La escuché nombrar, pero no. Claro, yo también la escuché nombrar, pero no las vi. ¿No las vieron? No. Matemática en avanzada, pero yo no la hice todavía. ¿Y análisis 2? No se ven. Bueno, igual no vamos a trabajar con serie Fourier, pero sí es importante que la sepan. Bueno, de la misma forma que tengo la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Ya tengo el valor máximo, por ejemplo, del armónico 1, ya tengo el valor máximo por el coseno de tita. Bueno, habíamos dicho que H diferencial de L es igual a N por I, o sea que es igual a la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, esa fuerza magnetomotriz en función de tita, puede ser o es, en términos lineales, igual a H por ¿quién? Y H por G. ¿Sí? H por G. Entonces, el
campo H termina siendo la fuerza magnetomotriz en función de θ dividido G, es lo que está acá. Es lo que está acá. Y luego, el campo es mu sub 0 por H. De esta forma, puedo encontrar la densidad de campo haciendo todos los reemplazos. Mu sub 0 por H, pero H habíamos dicho que era la fuerza magnetomotriz dividido G, y la fuerza magnetomotriz es mu sub 0 y G, venían de antes, y la fuerza magnetomotriz, que era 4 sobre pi, n por i, sobre 2 por el coseno de θ. Ahí tendríamos entonces la densidad del flujo. Bien, acá podemos ver entonces cómo desde un polo norte, cómo salen todas las flechas de campo, y desde un polo sur, cómo entran las mismas. Entonces, esta sería la distribución de una fuerza magnetomotriz senoidal. Entonces, es equivalente a tener un fasor espacial de fuerza magnetomotriz, ¿sí?, que va a girar respecto de una referencia angular cualquiera, θ. Una referencia angular en el espacio, podemos encontrar entonces que esa fuerza magnetomotriz en función de θ y del tiempo es 4 sobre pi n por i sobre 2, lo venimos conservando de antes, y ahora estaríamos multiplicando coseno de omega t, coseno de θ. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando la corriente que viene por acá, esta corriente que viene por acá es del tipo I igual a IM coseno de omega t, ¿sí? Bueno, eso es justamente lo que está acá. Es lo que está acá. Y el coseno de θ me da la distribución. El coseno de θ me da esta distribución, y el coseno de omega t me da la periodicidad de esa onda. Bueno, todo esto para ver en realidad cuál es la forma de una fuerza magnetomotriz. Entonces, si yo tengo la bobina A', esa bobina A' tiene un eje magnético como el que estamos viendo acá. Bobina A'. ¿Por qué el eje magnético está acá a 90 grados del desarrollo de la bobina A'? ¿Por qué? ¿Qué representa ese eje magnético? ¿No representaba donde más se concentraban las líneas de campo? Exactamente. Si yo tengo esto acá y tengo una bobina A', ¿sí? Cuando por ahí circula corriente, ¿qué pasa? Vamos a suponer que circula corriente por acá y por acá. Bueno, se me generan estos, ¿no? Se me generan estos campos. Lo mismo esto. Genera todos los campos, todo en la misma dirección. Por lo tanto se dice que el eje de esa bobina magnético es esta acá, en esta dirección, que es perpendicular al desarrollo de las dos bobinas. Eje A'. Bien, bueno, esto entonces sería, y acá podríamos ver cómo para diferentes momentos, desde un máximo tengo el desarrollo total de la fuerza magnetomotriz, a 60 grados tengo la mitad, a 90 grados lo tengo en 0, a 120 grados tengo F sobre 2, pero negativo, a 180 grados tengo el valor máximo, pero negativo. Bueno, y así pueden ver cómo constituye un fasor de amplitud variable, y que está
que está pulsando en el tiempo. No sé si la palabra pulsando sería la adecuada, que está variando en el tiempo, porque pulsar sería otra cosa. Bien, ahí hasta acá nosotros vimos la fuerza magnetomotriz producida por un bobinado concentrado. ¿Qué significa un bobinado concentrado? Bueno, cuando yo tengo, una máquina, que tiene un solo bobinado, por ejemplo acá, y un solo bobinado acá. Pero, no sé si está el compañero que bobina motores, ¿está el compañero que bobina motores? ¿Está el compañero que bobina motores? ¿No vino? Me parece que no está Carlos. No lo veo. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un bobinado distribuido? Bueno, acá está, cómo va distribuyendo el bobinado. ¿Qué quiere decir distribuir el bobinado? Bueno, ir utilizando diferentes ranuras. Fíjense acá, utilizó 3 ranuras para esta corriente que está entrando y acá está saliendo. Utilizó 3 ranuras. Bobinado distribuido. Bueno, vamos a ver cómo es la fuerza magnetomotriz de un bobinado distribuido. Vamos a ver. Bueno, ni más ni menos que va a cambiar la forma de onda. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un bobinado concentrado con la fuerza magnetomotriz? Y cuando yo tenía un bobinado concentrado, vamos a suponer que acá está mi bobinado, ¿sí? Yo venía y acá me hacía un salto de n por i sobre 2, venía acá y hacía otro salto de n por i sobre 2, ¿sí? Vamos a suponer, este es el eje de la bobina. Y esta era la fuerza magnetomotriz. Ahora he agregado la bobina A, la bobina B y la bobina C. 3 bobinitas, ¿sí? Que las pongo en serie. Las voy a poner en serie. Perfecto. ¿Cómo hago mi diagrama de fuerza magnetomotriz? Bueno, a mí siempre me conviene tomar el camino de integración, tal cual como se muestra acá, el camino de integración, que vaya desde un polo hasta el otro polo. No me conviene que haga únicamente dentro de un polo. Pues no tiene ningún sentido. Entonces, el diagrama de fuerza magnetomotriz se construye de la siguiente manera. Arranco con un valor constante cualquiera, pero cuando me encuentro la primer bobina, acá, cuando me encuentro la primer bobina, pego un salto de n por i, ¿sí? Y estará constante hasta que llego a la segunda bobina. Cuando llego a la segunda bobina, esa segunda bobina me aporta otro salto de n por i sobre 2, ¿sí? Luego permanece constante entre bobina y bobina hasta que paso la tercera bobina y me pega otro salto de n por i sobre 2. De ahí permanecerá constante hasta que llego hasta donde está la otra bobina, pero ya tiene corrientes de regreso. Por lo tanto, pega un salto de n por i sobre 2, pero ¿para dónde? Para abajo. ¿Sí? Lo mismo la otra, otro salto para abajo de n por i sobre 2, y lo mismo esta. En total, si yo tengo que encontrar la amplitud de esta fuerza magnetomotriz, yo hice 3 veces un salto de n por i sobre 2. ¿Sí? Hice 3 veces un salto de n por i, en realidad de n por i, y voy a tomar a la mitad n por i sobre 2.
Entonces, fíjense que ahora esta onda cambió totalmente. De una cuadrada que tenía acá, pasé a esta. Bien, ¿por qué es mejor? Y porque esta, si en vez de tomar 3 ranuras, hubiera hecho 6 ranuras, esto se me iba a acercar mucho más a una sinusoide. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuanto más ranuras ponga, más lados activos de bobina tenga en más ranuras, la onda mejora mucho en su forma. Y eso es lo que se hace con las máquinas. Entonces, esa máquina que está ahí mejoró muchísimo, mejoró muchísimo. Hacia abajo puedo ver 3 diagramas de n por i sobre 2, el 1, el 2 y el 3, que estarían siendo, si considero el principio de superposición, la bobina A, la bobina B y la bobina C. Lo sumo y justamente me está dando, si yo sumo todo esto, me está dando la forma de onda de arriba. Bueno, ahora tengo que representar esa forma de onda de arriba. Claramente esa forma de onda de arriba nuevamente tiene una composición en diferentes, o puede desarrollarse en serie Fourier, y puede ser representada por la suma de varias ondas. Pero tengan en cuenta que siempre son de diferentes frecuencias. ¿Sí? Bien, hasta que llega a esta fórmula. Hasta que voy a llegar a esta fórmula. ¿Sí? A esta fórmula que es 4 sobre pi, 3 veces la fuerza magnetomotriz por el coseno de θ. Bien, después vamos a ver quién es el factor K. Vamos a ver quién es el factor K y me falta determinar el valor máximo. Entonces, el valor máximo de la fuerza magnetomotriz era N por I sobre 2. Y ahí lo tienen. Por lo tanto, veamos entonces cómo nos queda esta expresión. ¿Ese K es el mismo que aparece en las pérdidas por histéresis y por Foucault? No, ¿O es otro? no. Ok. Ese K, ahora les voy a explicar qué significa. Ese K es el factor de bobinado. K es el factor de bobinado. Bobinado, ¿sí? Donde K es igual al K de distribución por el factor de paso. Después les voy a hacer un breve comentario de esto. Bueno, si considero la distribución θ y el tiempo t, la fuerza magnetomotriz será igual a un valor máximo por el coseno de omega t por el coseno de θ. ¿Sí? Donde el valor máximo era 4 sobre pi, kw, 3n por i sobre 2. Entonces, acá tengo la fuerza magnetomotriz o la distribución en función de θ, acá la tengo. 4 sobre pi, kw, n por i sobre 2 sobre p. ¿Por qué sobre p? Bueno, porque cuando considero varios polos, ¿qué sería varios polos? Y esto. Cuando considero varios polos, esa fuerza magnetomotriz la tengo que dividir por el número de polos. Bueno, avanzamos un poquito, a ver. Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Entonces, esa fuerza magnetomotriz, entonces, va a estar determinada por un valor máximo,
y va a estar respecto del eje de la bobina, por ejemplo, podemos encontrar cuál es la distribución respecto de un ángulo θ con respecto al eje de la bobina. Es decir, la estoy encontrando o estoy determinando el valor en un punto del espacio. Un punto del espacio. Bien. Vamos a ver qué hago, qué sucede con esta fuerza magnetomotriz si yo puedo constituir un bobinado trifásico. Entonces, hasta ahora vimos, esta sería la fórmula de la fuerza magnetomotriz generada como la acabamos de ver. Sería para un conjunto de bobinas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de bobinas, como esta, vamos a suponer ahí, ahí. Para este conjunto de bobinas, la fuerza magnetomotriz en función del ángulo θ, acá está, 4 sobre pi, kW, ese kW más o menos 0,9, es 0,9, n por i sobre 2, sobre 2p, por el coseno de θ. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en una máquina? Y este es uno de los temas más importantes que tiene que ver con una máquina, porque es el principio, se utiliza mucho este principio para poder explicar justamente la cupla en los motores, los campos rotantes en las máquinas. Fuerza magnetomotriz producida por un bobinado trifásico, campos giratorios, teorema. Si ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con las máquinas, trabajamos siempre en sistemas simétricos y equilibrados. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas componentes máximas tiene el mismo valor y a su vez las mismas están desfasadas 120 grados. Ahí tienen un sistema equilibrado. Bien, si yo tengo una máquina, vamos a suponer una máquina, y acá tengo la fase R, acá tengo la fase S, y acá tengo la fase T, cumple con esto que está acá, R, S y T. Vamos a suponer que estoy alimentando con corrientes, ¿sí? Y R, y S, perdón, acá, y S, y este sería IT, que esos bobinados están alimentados con corriente, porque está circulando corriente. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder algo que lo vamos a tratar de explicar. Entonces, si yo tengo 3 corrientes, la primera corriente será I máximo coseno de omega t, la segunda coseno de omega t menos 120, y la tercera coseno de omega t más 120 o menos 240. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende eso? Acá tendríamos, ¿sí? Entonces, el eje magnético de la bobina A, el eje magnético de la bobina A, el eje magnético este es de la bobina C, y el otro que está acá, el de la bobina, acá a 90 grados, B. Perfecto. Bueno, yo quiero encontrar la resultante de la fuerza magnetomotriz en un punto cualquiera del espacio. Bueno, entonces tomo como referencia, puedo tomar cualquier eje, tomo como referencia el eje de la bobina A, y a un ángulo θ. Acá en el espacio quiero encontrar cuál es el valor de la fuerza magnetomotriz. Me interesa calcular el valor de la fuerza magnetomotriz. Les adelanto cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser que la fuerza magnetomotriz resultante, total, resultante total, vamos a poner así, va a ser igual para un sistema trifásico a 3 medios de
la fuerza magnetomotriz máxima de cualquiera de las fases por el coseno de omega t por el coseno de tita, que es el ángulo acá que lo estoy tomando como referencia. Bien, perdón, coseno de omega t menos tita. Entonces, este resultado al que vamos a arribar, ahora vamos a ver cómo, pero es bastante fácil, en medio tedioso porque hay que hacer todas las descomposiciones de sumas y restas de senos y cosenos, no importa. Esta resultante es ni más ni menos que esta onda que está acá, va a ser una onda que es 1,5 la fuerza magnetomotriz máxima de cada una de las fases, y la novedad más importante, que esta onda está girando. Está girando ¿a qué? A la velocidad de sincronismo de esta máquina, o la velocidad de sincronismo de los campos, o a la frecuencia de los campos. Esto es lo más interesante que podemos encontrar. Entonces, esta es, o el famoso campo rotante a través de el teorema de Ferrari. Ahora vamos a ver, yo les aconsejo que lo vean una vez, pero luego pasa a ser bastante fácil para ustedes, cómo es el método. Bueno, si yo tengo que encontrar la resultante que está en función de tita, ese espacio angular y el tiempo, tengo que sumar la fuerza magnetomotriz de R, la de S y la de T. ¿Sí? ¿Y cómo estaban la de R, la de S y la de T? Y una estaba en fase. FA es FM coseno de omega T por coseno de tita. ¿Sí? Bien, la segunda, ¿cómo está? Ahí está desfasada 120 grados de esta referencia, el de la A. Bueno, todo menos 120 grados. ¿Y la tercera cómo estaba? Y está desfasado más 120 o menos 240. Bueno, si yo pongo todo esto acá en esta suma, como está poniendo acá, y luego trabajo con estos productos y los descompongo, voy a llegar a este resultado. Esto hay que hacerlo una vez para jugar un rato, si tienen ganas, y van a llegar a este resultado. 3 veces y medio la fuerza de una de ellas cualquiera, omega t menos tita. Menos tita. Bueno, lo que pasa es que tita luego lo hace como P por un ángulo alfa. Bueno, ¿van entendiendo un poco cómo es la mecánica de esto? Más o menos. Profe, ¿qué significa ese resultado al que llega al final? ¿Qué me está queriendo decir? Y ese resultado es fundamental, porque si yo tengo una máquina así, y tengo la fase R, la fase S y la fase T, la fuerza magnetomotriz resultante, la fuerza magnetomotriz resultante es 3 veces y medio la fuerza magnetomotriz de, por ejemplo, la fase R por el coseno de omega t menos tita. Esta fuerza magnetomotriz está girando
a la velocidad n. Está girando. Ese giro es el famoso campo rotante. Ese giro es el que me produce que si yo luego acá tengo un rotor, me induce esta fuerza magnetomotriz que luego se transforma en H y luego se transforma en B. ¿Qué me hace? Y es que me genera una variación del campo, y ustedes saben que si yo tengo una variación del campo, voy a tener una variación del flujo, ¿sí? Y si yo tengo variación del flujo, llego a esto, que la Fn es la derivada del flujo respecto al tiempo. Este que me está haciendo aquí, me está haciendo esto, me está induciendo un flujo, me está induciendo una Fn, ¿sí? Y si hay Fn, acá hay corriente. Entonces, si yo tengo corriente y tengo campo que se está trasladando, inmediatamente aparece algo que a mí me interesa, que es una fuerza. Aparece una fuerza sobre el rotor que me lo va a hacer girar. Entonces, el principio básico para, por ejemplo, para el movimiento de los motores es que exista un campo rotante. Eso va a ser fundamental. Entonces, para eso lo necesito, justamente para eso. Bueno, acá estaría el... Esto está interesante que lo puedan leer del libro, Es muy interesante que lo puedan leer del libro. Bueno, acá está el significado físico de lo que les acabo de decir, ¿no? Cómo esa onda va viajando en el tiempo. Entonces, dependiendo de dónde está, por ejemplo, acá coincide con la fase A. Dependiendo de dónde está, acá coincide con la fase A, ¿sí? Las otras dos son más chiquitas. Acá coincide con la otra, acá con la otra, y las otras dos normalmente tienen valores más chicos, y acá vuelve nuevamente a la otra fase. Entonces, es como que va rotando, es un vector, es un campo rotatorio, y eso es lo importante. ¿De dónde sale? De considerar las tres corrientes, desfasadas 120 grados, de componer y encontrar la resultante de la misma. Acá lo tenemos nuevamente, cómo va variando entre cada una de ellas, ¿sí? Y acá está, ¿no? La fuerza magnetomotriz es 3 veces y medio la fuerza magnetomotriz de una de ellas. Después está cómo se va componiendo entre cada una de las. Y por último, acá están las conclusiones. Entonces, la interacción de tres fases separadas 120 grados, alimentada con corrientes alternas, me genera un campo giratorio que presenta dos características: amplitud constante, va barriendo, tiene una amplitud constante, y gira a velocidad constante, no gira a velocidad variable. Bueno, acá tenemos la velocidad a la que gira, acá está la relación entre velocidad, entre frecuencia o pulsación eléctrica y velocidad de giro mecánica, ¿sí? Y llegamos a la famosa fórmula que la velocidad es 60F sobre P, pero esto es pares de polo, esto es P sobre 2, la que nosotros conocemos, que la velocidad es 120F sobre P, y es la velocidad de sincronismo del campo giratorio. Esto es el famoso teorema de Ferrari, que me da las condiciones para que pueda producir un campo giratorio, campo magnético giratorio. Es fundamental. Lo vimos para 3 fases. Para m fases, tengo que cambiar el valor de 3 por m. Por ejemplo, si yo tuviera un campo bifásico, ¿cuántas fases son? 2. 2 sobre 2, 1.
entonces el campo pasa a ser exactamente como si el campo de cualquiera de las dos fases está girando permanentemente. Bueno, así pudiera ser si fuera un hexafásico, por ejemplo, 6 fases, 6 sobre 2, 3, esa amplitud sería 3 veces la amplitud de cada una de las fases. Entonces, esto es el teorema de Ferrari. El teorema de Ferrari y nos da la posibilidad de encontrar el campo rotante en cualquier máquina. Importante que ustedes lo conozcan. Recuerden que de a poquito nosotros nos vamos a ir llegando al valor o a los conceptos de FEM. ¿Sí? Vamos llegando de a poquitos a los conceptos de FEM. Bien. Profe, Sí. recién dijo eso de ir sumando fases. ¿Las fases se van sumando en lo que es la parte del estator Sí. de la máquina? Sí, correcto. Ah, okay. ¿Y en el rotor puede ser? Depende cómo es la máquina, podría, pero lo que nosotros, lo que pasa es si vos lo tenés en el rotor, ¿qué sucedería? Si el rotor se mueve y este también se mueve, sería todo un tema, porque estarías duplicando la velocidad del campo, ¿no? Si vos tenés un campo que gira 3000 vueltas y el rotor está girando a otras tantas vueltas, ese campo en realidad está girando a 5000, a 6000. Entonces, normalmente esto se considera sobre el estator. Hay una prueba para poder hacer con los laboratorios virtuales de lo que es el campo rotante. Bueno, ¿qué sabemos de la FEN inducida en un devanado de una máquina eléctrica? ¿Qué conocemos de la FEN inducida? A ver, ¿qué se necesita para obtener una FEN en una máquina? Tiene que haber un campo magnético variable. Muy bien, si yo tengo un campo magnético variable, la FEN es menos n, la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, si yo tengo este campo, yo tengo que lograr esto. Tengo que lograr esto. Si logro tener variación de flujo, variación de campo, voy a obtener FEM. Lo puedo obtener de diferentes formas. Bien. Si yo tengo, en las máquinas eléctricas, tengo dos tipos de FEM. Hasta ahora ustedes conocen uno. Una, que era la del transformador. ¿Se acuerdan? Acá teníamos la FEN 2, acá teníamos la FEN 1. Esa FEN utilizaba ¿qué principio? Bueno, un principio de transformación, de la acción transformadora. Es decir, a través de la inducción. De la inducción no se movían los bobinados, entonces ahí tenemos el primer concepto de FEN. ¿Cómo era esa FEN? Y la FEN esa FEN, perdón, ahí era 444K por F por el flujo. ¿Se acuerdan? Por, qué sé yo, por el número de espiras. Ahí teníamos la FEN. Bueno, esa era la FEN de transformación. Pero también existe la FEN de rotación. Es decir, cuando yo tengo movimiento de los bobinados, ¿sí? Entonces, veamos un poquito cómo sería esto. Si yo tengo una máquina, como la que están viendo acá en la figura, si tengo una máquina donde tengo un bobinado en el estator y otro bobinado en el rotor, ¿sí?
Entonces puedo encontrar el flujo inductor, por ejemplo, desde estator a rotor, ¿sí? Que varía sinusoidalmente con el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría? Introduciendo acá en el estator una corriente alterna. Entonces, ahí tendría un flujo inductor variable en el tiempo. ¿Dónde se distribuye ese flujo? En el entrehierro de la máquina. Recuerden que todo transcurre acá en el aire, en este entrehierro de la máquina, porque la permeabilidad del hierro justamente no la consideramos. Bien, entonces yo puedo encontrar, voy a tratar de encontrar nuevamente respecto de una referencia, el eje del devanado del rotor tiene una posición respecto del flujo del estator, el eje del devanado del rotor, acá tengo el eje del devanado del rotor y del estator. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos encontrar o vamos a determinar el valor de esa FEN. Bien, ¿cómo es el flujo que yo tengo? Bueno, también el flujo siempre tiene una... Perdón. El flujo máximo coseno de omega t por el coseno de tita, ¿sí? O sea que el flujo máximo tiene una distribución con tita psi, y esto es tita, tiene una distribución con un máximo, porque coincide con el eje magnético, con un máximo, ¿sí? Pero a su vez está pulsando en el tiempo, ¿sí? Está variando en el tiempo. Bueno, la FEN es la menos N2, o la cantidad de espiras que tenga, la derivada del flujo respecto al tiempo. Bueno, si yo derivo las dos variables, por un lado esto y por el otro lado obtengo claramente acá la que está precedida por la velocidad, esta sería la FEN de rotación. ¿Sí? Y acá tengo la FEN de transformación, las dos tipos de FEN. Esto normalmente se puede visualizar mediante ensayos. En una máquina podemos visualizar las dos FEN. Bien, ¿qué pasa cuando tengo un inducido fijo y un flujo variable? Bueno, en ese caso siempre vamos a llegar acá al 444 NF por el flujo máximo. Todo depende de cómo tenemos la máquina, cómo se está dando la máquina. ¿Qué pasa cuando tengo un inducido móvil? Eso sería el caso de una máquina sincrónica y con flujo constante, máquina sincrónica o un motor asincrónico. Bueno, siempre lo mismo, llegamos al mismo valor de la FEN 444 en la frecuencia por el flujo mutuo. ¿Qué factores afectan la FEN inducida en un devanado? Primero el flujo, que no siempre es sinusoidal en el entrehierro. Luego, el devanado no es lo mismo que se encuentre concentrado a que esté distribuido en ranuras. Y, por último, los arrollamientos no siempre son de paso diametral, sino que se puede acortar el paso. Si se acorta el paso, lo que sucede es disminuye la FEN. A lo mismo, al igual que cuando distribuyo el devanado, aparece un factor de distribución que también me hace disminuir la FEN. Eso normalmente nosotros lo vamos a ver ustedes lo van a ver en la otra materia que es de máquinas eléctricas, que se llama mecanismos,
ahí vamos a ver todo el cálculo de factores de distribución y factores de paso. Bien, entonces, hasta acá, fuerza magnetomotriz y FEN. Fuerza magnetomotriz y FEN, nos va a quedar una clase para completar cupla, una clase para completar cupla y también para hacer la última partecita de FEN, y comenzamos, ya la próxima clase, comenzamos con la máquina de corriente continua. Empezamos ya a trabajar con las máquinas. Pero para entender el funcionamiento de una máquina siempre es importante conocer estos tres conceptos. Fuerza magnetomotriz, FEN y cupla van asociados a los principios básicos de funcionamiento de las máquinas. Bien, dejamos esta partecita teórica acá y hacemos un último repaso de Audio Jungle.